Ustedes saben lo que se siente, ¿no? Cuando por fin tienes tu propio espacio, ese primer día que te dan las llaves y entras en una casa que es tuya, solo tuya. El eco de tus pasos en las habitaciones vacías, el olor a pintura fresca si tienes suerte, o a polvo y encierro como me pasó a mí. Compré una casita en las afueras de un pueblo llamado Tres Cruces. No me preguntes por qué ahí. Supongo que necesitaba silencio, un lugar donde el único ruido fuera el de mis propios pensamientos. La casa era vieja, de adobe, con un techo de teja roja que se veía precioso contra el cielo azul. Pero lo que realmente me enamoró fue el terreno de atrás. Un jardín, o bueno, el fantasma de un jardín. Estaba completamente salvaje. La hierba llegaba a mi cintura y había un marrano de enredaderas y arbustos que se habían apoderado de todo. Parecía que nadie había puesto un pie allí en décadas. Para mí no era un problema, era un proyecto. Me proyecto. Me imaginaba limpiándolo todo, plantando flores de colores, lavanda, tal vez un limonero, un pequeño paraíso personal. Así que al segundo día, con toda la energía del mundo, me puse manos a la obra. Compré un machete, guantes, una pala, todo el equipo. Los primeros días fueron agotadores. El sol se ponía fuerte y el trabajo era más pesado de lo que creía. Las raíces de algunas plantas eran como garras aferradas a la tierra, pero poco a poco empecé a ver resultados. Un pedazo de comida aquí, el contorno de un viejo camino de piedras allá. Y fue entonces cuando empecé a encontrarlas. Las llamé las piedras blancas. Al principio no les di importancia, eran trozos de algo blanco, poroso, con formas extrañas. Algunas eran alargas y curvas, otras más pequeñas y compactas. Pensé que eran algún tipo de roca caliza, común en la zona, supongo. Las iba juntando en una carretilla para sacarlas de allí, pero había algo raro en ellas. No se sentían como piedras, eran demasiado ligeras, y su textura era casi como la cerámica sin esmaltar. Una tarde, mientras trocaba una raíz particularmente terca, la pala golpeó algo con un sonido sordo, un clac, segundo. Me agaché y me escarbé con las manos. Saqué una de esas piedras, pero esta era diferente. Tenía una forma inconfundible. Era una falange, un hueso de un dedo humano. Se me heló la sangre. La solté como si se quemara. Me quedé un rato mirando el hueco en la tierra, con el corazón latiendo en los oídos. Mi primera reacción fue negarlo. No puede ser, me dije. Es de un animal, un coyote, un perro grande. Traté de convencerme. Guardé ese huesito en el bolsillo y seguí trabajando, pero ya no era lo mismo. Cada vez que mi pala golpeaba la tierra, sentía un escalofrío. Mis ojos ya no buscaban raíces, buscaban el brillo blanco bajo la tierra. Y empecé a encontrarlos por todas partes. No eran piedras, eran huesos. Pequeños fragmentos al principio, trozos de costillas, vértebras. Los estaba reconociendo por las clases de biología de la escuela. Se seguía apilando en la carretilla, pero ahora con una sensación de náuseas. ¿Qué demonios había pasado aquí? Un día una vecina, una señora muy mayor llamada Elodia, se asomó sobre la barra de piedra que dividía nuestras propiedades. Me observó un rato en silencio, con sus ojitos negros, pequeños y brillantes. «Mucho trabajo, ¿verdad, joven?», me dijo con una voz que sonaba como hojas secas. «Sí, bastante», le respondí, tratando de sonar casual.
secándome el sudor de la frente. Ella miró la carretilla llena de huesos, no dijo nada, pero su expresión cambió. Fue solo un instante, pero vi algo en su mirada. No estaba sorprendida, era reconocimiento. «Esa tierra es muy fértil», dijo, desviando la mirada hacia las pocas flores silvestres que crecían allí. «Pero no le gusta que la molesten. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Y sin más, se dio la vuelta y se metió en su casa. Sus palabras se me quedaron grabadas. Me sentí observado, no solo por ella, sino por el jardín mismo. La brisa que antes me refrescaba, ahora me sonaba a susurros. El crujido de las ramas secas parecía el de los pasos que me seguían. El agobio comenzó a instalarse en mi pecho. Pero soy terco, tenía que saber qué era esto. El descubrimiento final llegó una semana después. Estaba tratando de quitar un tocón viejo y muy grande cerca de la pared del fondo. La pala se hundió más de lo normal en la tierra blanda que la rodeaba. Metí la pala más profundo y sentí que raspaba algo grande. Empecé a cavar con una mezcla de miedo y una curiosidad enfermiza. Y ahí estaba. No, era un fragmento. Era un esqueleto de Casos completo, acurrucado en posición fetal. Las raíces del árbol se habían enredado en su caja torácica, como si lo estuvieran abrazando. Y lo peor de todo, el tamaño. Era pequeño, demasiado pequeño. Era el esqueleto de un niño. El horror me paralizó. Caí de rodillas con la boca seca, sin poder gritar. Mis ojos recorrieron el área a mi alrededor y vi como la tierra, en otros puntos, tenía hundimientos sutiles, casi imperceptibles. No era uno. Este jardín estaba lleno de ellos. Eran tumbas. Docenas de pequeñas tumbas sin nombre. Y mientras el sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, escuché un ruido a mis espaldas, justo en el límite del jardín, donde comenzaba la montaña. Un crack clarísimo. Una rama seca al romperse. Alguien estaba allí, observándome. No me moví. Me quedé allí, arrodillado frente a esa pequeña tumba, sintiendo el frío de la tierra subir por mis rodillas. El sonido de la rama rota se repitió, esta vez más cerca. Mi instinto me gritaba que corriera, que me encerrara en la casa y no volviera a subir. Pero mis músculos no respondían. Estaba petrificado, escuchando el latido de mi propio corazón como un tambor fúnebre. Quien fuera que estuviera allí, se fue. O al menos, eso quería creer. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Un silencio pesado, denso, cargado de la historia de ese lugar. Esa noche no dormí. Me atrincheraré en la casa con todas las luces encendidas, mirando por la ventana hacia la oscuridad del jardín. Cada sombra que el viento movía era una figura. Cada susurro de las hojas era una voz. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no llamé a la policía? En una ciudad, sí, claro. Pero en un pueblo como Tres Cruces, las cosas son diferentes. Aquí, la gente se conoce, los secretos se guardan durante generaciones y la desconfianza hacia los de fuera es un muro invisible. Presentarme en la pequeña estación de policía, yo, el recién llegado, diciendo que mi jardín era un cementerio infantil,
sentí que me traería más problemas que soluciones, que me estaba metiendo en algo muy antiguo y muy oscuro. Decidí hablar con doña Elodia otra vez. Era la única que me había dado una pista. Al día siguiente, con el miedo todavía pegado al cuerpo, fui a su casa. Me recibió en su cocina, una pequeña habitación que olía a hierbas y café de café en olla. Me sentó en una silla de madera y me sirvió una taza sin que yo se quedara. La miré a los ojos y le dije, sin rodeos, encontré un cuerpo, un niño, y creo que hay más. Ella no parpadeó. Dejó su taza sobre la mesa con un pulso firme y me miró. Su rostro era una máscara de arrugas, impasible. Le dije que no molestara esa tierra, joven, repitió. Necesito saber qué pasó, doña Elodia. Por favor. Mi voz sonaba como una súplica. Suspiró. Un suspiro largo y profundo, como si estuviera sacando un peso que había cargado durante años, y empezó a hablar. Me contó que en mi casa, hace más de 50 años, vivía una mujer. Le decían la jardinera. No era su nombre, era su esencia. Era una curandera, una partera. La gente del pueblo y de los ranchos cercanos le tenía un fe ciego. Decían que sus manos eran milagrosas, pero la jardinera tenía una tristeza muy grande. No podía tener hijos, y esa tristeza, con el tiempo, se convirtió en una obsesión. Empezó a cuidar de niños que nacían enfermos, niños de familias muy pobres que no podían mantenerlos, niños que simplemente nadie quería. La gente los traicionó, desesperada. Cúrelo, por favor, le decían. Se lo encargo unos días. Pero los niños que entraban en esa casa nunca volvían a salir. La jardinera, en su mente rota, creía que no los estaba matando. Les decía a los padres que el niño no había aguantado, que Dios se lo había llevado, y luego por la noche los enterraba en su jardín. Pensaba que al devolverlos a la tierra les daba una nueva vida, una vida eterna, como flores. Mira qué hermosas son mis flores, le decía a la gente, son mis niños. Y era cierto. Su jardín era el más hermoso de toda la región. Las flores más grandes y de los colores más vivos crecían en esa tierra. El pueblo lo sabía, o lo sospechaba, pero nadie dijo nada. Era más fácil mirar hacia otro lado. Era más fácil creer en el milagro de sus manos que en la monstruosidad de sus actos. Escuchar eso me revolvió el estómago. El agobio era físico. Sentí que las paredes de la cocina de Elodia se cerraban sobre mí. No era un fantasma lo que había en mi jardín. Era algo peor. El peso del silencio, de la complicidad de todo un pueblo. Me fui de su casa sintiéndome enfermo. Decidí que no podía quedarme ahí. Empaqué lo esencial arrojando ropa y libros en una maleta con la única idea de huir de ese horror. Ya casi terminaba. Solo quedaba un viejo armario empotrado en mi habitación. Al sacar unas cajas, noté que una de las tablas del fondo estaba suelta. La curiosidad, esa maldita curiosidad que me metió en todo esto, me pudo. La quité. Detrás, en el hueco, había una pequeña caja de madera, oscura y polvorienta. La saqué. Me temblaban las manos al abrirla. Dentro no había huesos. Había fotografías, decenas de fotos viejas en blanco y negro, de niños pequeños, niños y niñas sonriendo o llorando o mirando a la cámara con sus ojos inocentes. En el reverso de cada una, un nombre escrito con una caligrafía elegante
y a veces un pequeño mechón de pelo atado con un hilo. Eran ellos, los niños del jardín. Mi corazón se detuvo cuando vi la última foto en el fondo de la caja. Era una foto diferente. Mostraba a dos mujeres de pie en el jardín, con el sol a sus espaldas. Una era una mujer de rostro severo y ojos oscuros, la jardinera, y a su lado, sonriendo orgullosa, una versión mucho más joven de doña Elodia. En sus manos sostenía una pala. En ese preciso momento, mi teléfono móvil sonó, vibrando sobre la cama. Un número desconocido. Contesté con la foto todavía en mi mano. Hola, silencio. Y luego una voz, la voz de Elodia. Pero ya no era la voz frágil y anciana. Era fría, clara y afilada como un cuchillo. Veo que encontraste los recuerdos de mi madre, dijo. Ella siempre me enseñó